Hablando serio. Bueno, yo feliz de moderar la mesa, que hay poco que, porque hay tanto, como digo, tanto talento y tanta pasión en la mesa que poco puedo decir. Os conozco a todos, a Mónica menos, porque nos hemos visto menos, pero sí conozco a tu organización, a Margarita adoro, hace un montón de años. Y nos encontramos hace como 7, 8 años hablando de estas locuras en el despacho Unlimited, cuando estábamos todos naciendo, yo diciendo, está loca esta. Y ya pensaría, este tío está loco. O sea, al final los locos se están diciendo. Sí, pero vamos, somos como primos hermanos aquí todos. Ay, perdón, Whopper. Ahora sí, ¿no? Pues, ¿por dónde empezamos? ¿Orden natural? Vale, bueno, Antonio, le conozco igual, si hemos nacido todos al final hace 15 años y al final somos una hermandad. Agustín Vitorica, al que echo de menos, pues lo mismo. Hace 3 años hablábamos precisamente de que nos hemos convertido en una hermandad, porque además no competimos, estamos todos cerca, no nos peleamos por nada y yo creo que es un ejemplo para otros sectores, honestamente. Y a Antonio le conozco, hemos intentado hacer cosas juntos, al final hemos hecho cosas juntos, qué narices. Y yo te diría, Antonio, sin preguntas, o sea, me iría a la esencia de lo que sucede en Impact Hub. ¿De dónde viene todo esto, tío? ¿Qué te mueve? Tú vienes aquí, eres un hombre de empresa, eres un hombre del sector inmobiliario, que me suena mucho, y cómo aparece Impact Hub en tu corazón y por qué te animas a impulsarlo, tío. Pues mira, yo no soy un hombre de empresa especialmente, ¿no? O sea, mi trayectoria realmente tiene mucho que ver con... Yo tengo como 3 partes en mi vida, ¿no? Y conecta mucho con la charla que estabas dando antes, ¿no? Como de cuestionamiento y de búsqueda. Yo soy psicólogo de formación y desde la psicología siempre he estado buscando pues un poco cómo contribuir al bien común, ¿no? Entonces tuve una parte de mi vida profesional en el mundo de la empresa, trabajando en banca, en telecomunicaciones, en internet y demás. Luego tuve una segunda parte de mi vida trabajando en el sector social, como director, tuve el privilegio de ser director en España de Médicos del Mundo, que me abrió la mirada al enorme impacto y valor del tercer sector para nuestra sociedad. Y ahí tuve la ocasión de hacer cosas muy, muy interesantes en la coordinadora de ONG de desarrollo, en la Asociación Española Fundraising y demás. Y en ese proceso de búsqueda, de repente, en un momento determinado, pues como nos ha pasado a muchos de nosotros, ¿no? Me sigo cuestionando y me encuentro con este fenómeno emergente del emprendimiento social, digamos, de lo que es la innovación aplicada al ámbito social, y me encuentro con un monstruo que es el Impact Hub, ¿no? Y de repente tengo la oportunidad de ir a un encuentro internacional de la red y digo, ¿qué es esto? O sea, cientos de personas de todo el mundo de repente compartiendo una mirada común sobre la necesidad de todo lo que tú has estado contando, ¿no? De cambiar el mundo de la empresa, de tomar conciencia de que estamos en un momento de cambio sistémico y de que hay que ayudar a los líderes, a los emprendedores que realmente quieren iniciar un nuevo camino. Y ahí me enrolo en esta aventura de Impact Hub, que es digamos que es un monstruo interesante porque por un lado es un espacio que reúne una comunidad y por el otro lado es, como nos gusta decir, inspirar, conectar e impulsar, ¿no? Y de alguna manera es intentar conectar y apoyar al ecosistema. Como tú sabes, y como sabéis muchos de los que estáis ahí, estamos en todo sarao que implica impulsar el ecosistema. Intentamos en la medida de lo posible y con nuestra humildad pues contribuir en este proceso, ¿no? Que me parece muy importante y cierro conectando con mi formación en psicología, que últimamente en estos últimos años estoy haciendo una reconexión, ¿no? Después de este viaje de la gestión, de la innovación social, del emprendimiento, de repente me estoy dando cuenta de que en estos momentos lo que necesitamos realmente es conectar con nuestros propósitos
y ser coherentes con nuestros comportamientos, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con el comportamiento humano. Y de repente estoy tirando de manual, de experiencias, de contactos del mundo de la psicología, porque me parece que es una auténtica disciplina a potenciar en estos tiempos, ¿no? Sois un referente, Antonio, macho. Y estoy súper orgulloso del trabajo que hacéis desde hace un montón de tiempo, ¿no? Me encanta que cuentes eso último, porque es verdad que bien reflexiones profundas sobre la relación entre el hombre y su entorno, ¿no? Poner eso, la persona en el centro de lo que sucede. Yo estoy súper orgulloso de vosotros, honestamente, tío. Y feliz de verte, aunque sea en pantalla. La próxima, por favor, te vienes. Sí, sí, no sabéis, el que más lo siente soy yo, porque sabéis que os quiero un montón y que me parece que además aprovecho para felicitar a Ana porque lo que ha hecho me parece un auténtico portento. Es decir, ha reunido realmente a toda la tribu. Y eso es algo realmente muy importante. Y vamos, se lo dice, lo siento en el alma no poder estar ahí, pero desde luego si puedo estar, aunque sea virtualmente, me parece que es importantísimo porque ha conseguido un hito realmente importante. Pues sí, es verdad, estamos todos muy orgullosos de Ana. La vamos a hacer llorar hoy, ¿eh? Me vas a llorar, Ana. Mi padre llora en sus cumpleaños. Lo hacemos a costa, ¿eh? Antonio, bravo, tío. Pues sigo con Angélica. Si hubiésemos nacido en otro momento, yo hubiese casado con Angélica. Luego hablamos tú y yo. Nos conocimos hace un montón de años. Angélica, bueno, las contará. Pero viene de un mundo duro, de guerreros con espada y armadura para que nadie te haga daño, ¿no? Y se pelea ahí, que yo, bueno, admiro profundamente a Angélica. Y la conozco en su proyecto Inuit. Hace, en vuestro origen, que nos llamasteis para hablar qué hacía el Limited, cómo hacía el Limited y cómo podemos hacer Adilar nosotros, pero solamente fundaciones y proyectos filantrópicos. Me conmovió vuestra determinación. Y luego erais todas chicas, que eso es muy al límite. Yo creo que las mujeres cambiarán el mundo. Y entonces cuéntanos Inuit, ¿de dónde viene todo eso? ¿De dónde sales tú y de repente aparece Inuit en tu corazón y ¡pap! Y florece? Vale. Bueno, pero primero le voy a dar las gracias a Ana y a la universidad por invitarnos, ¿no? A compartir este foro tan estupendo. Y a ti, Manolo, porque yo sí que conozco un líder inspirador. Lo tengo por aquí sentado a la izquierda, ¿no? Tenía preparada una presentación preciosa como las que hacemos siempre. ¿Se me oye, no? Más o menos. Yo hablo bajito siempre. Como las que solemos hacer, pero casi que te lo voy a contar o te doy el mando y tú intentas seguir la presentación mientras yo cuento una cosa completamente diferente, lo que prefieras, vamos. Voy a poner la carátula, entonces, aunque sea eso. Por ejemplo, aquí. Chulo. Vale. Muy bien. A ver, se ve, ¿no? Sí. Bueno, no sé yo. ¿Se ve? ¿Antonio lo está viendo? Ay, Antonio, no lo sé. Te la mando, Antonio. Vale, no te preocupes, no te preocupes. Pues sí, nos conocemos, la verdad, desde los orígenes de Inuit. Fuimos efectivamente nos interesaba mucho lo que estaban haciendo y ya conocimos a Manolo y, bueno, muchas cosas cambiaron después de esa reunión también. Básicamente un grupo de personas, más bien un grupo de amigas, todas chicas, queríamos de alguna manera capitalizar nuestra experiencia en el mundo profesional. Todas veníamos, bueno, habíamos desarrollado la mayor parte de nuestra actividad profesional algunas en el, como diría Manolo, en el lado oscuro del mundo financiero y otras en otros sectores, pero también capitalizar la experiencia que teníamos en el tercer sector. Habíamos algunas trabajado liderando, bueno, en mi caso concreto, estando aquí Tomás y su gente, me hace muchísima ilusión volver a tomar el tema de la discapacidad, dirigiendo la Fundación Síndrome de Down de Madrid. Y esto decidimos, después de pensar bastante y de ver un poco, no tanto la tendencia del mercado, que era evidente que la inversión de impacto en ese momento estaba ya, no sé si desarrollándose, pero por lo menos estaba en la boca de todo el mundo, ¿no? Decidimos centrarnos sobre todo en lo que podíamos aportar al tercer sector.
y entramos en el mundo del Venture Philanthropy, que tiene una traducción bastante complicada, pero básicamente lo que hicimos fue montar un fondo de impacto 100% filantrópico, o sea que no aspira a ningún tipo de rentabilidad financiera, solamente ofrece retorno social, eh, que invirtiese, con muchas comillas, porque no estamos hablando de inversión al uso, en proyectos sociales gestionados por entidades del tercer sector, por fundaciones, asociaciones y tal. Y de hecho, lo primero que hicimos fue pensar con esta mentalidad de gestión profesional en cómo queríamos desarrollar ese proceso, pero sobre todo cuál era el objetivo que estábamos buscando, que era poder apoyar al tercer sector en una transformación hacia un mayor impacto y hacia una mayor eficiencia también. Ahora les cuento un poco. Por el camino, en el proceso de selección, que para nosotros es muy importante que sea muy, muy riguroso, que los proyectos que entran en la cartera del fondo cumplan con toda una serie de criterios que están ligados, ya no sé si decirlo de la escalabilidad, porque después de lo que has contado antes, no me atrevo casi, pero sí, lo voy a decir. También queremos que sean, además de proyectos innovadores y que sean proyectos de alto impacto, que sean también proyectos escalables, porque nosotros somos una organización pequeña y tiene mucho sentido para nosotros que aquellos proyectos en los que invertimos tengan a futuro y también, por supuesto, criterios que tienen que ver con las propias organizaciones que están gestionando los proyectos. O sea que tenemos un proceso de selección bastante exhaustivo, un comité de inversiones en el que desde la primera convocatoria Manolo tuvo la amabilidad de aceptar participar en él. Pero yo les diría que casi lo que, y esta es la parte que explica de verdad lo que es el Venture Philanthropy, lo que tiene valor añadido más allá de la financiación de los proyectos es el acompañamiento que ofrecemos a las entidades que gestionan los proyectos, la capacitación, la formación en todas esas áreas transversales de la gestión que nosotros conocíamos bien, tanto en el mundo de la empresa como en el mundo bueno, como en las organizaciones del tercer sector, ¿no? Temas de gobernanza, liderazgo, que la verdad es que de eso estamos bastante orgullosos, ¿no? Temas que tienen que ver con la sostenibilidad financiera, con la transformación digital, que estamos ahora en un proyecto bastante importante con nuestra pequeña tribu, ¿no?, de proyectos. No sé, todo esto todos estos aspectos a los que las entidades prestan si cabe, menos atención porque están muy centradas en la intervención, lo cual está muy bien, porque es muy importante también, ¿no?, que la atención que brindan a los colectivos que atienden, nosotros siempre invertimos en proyectos que tienen que ver con la exclusión de alguna manera, estamos muy centrados en educación, en empleo, en desarrollo sostenible, pero siempre estamos hablando de vulnerabilidad. Me ha encantado, esto que has dicho también de la vulnerabilidad hacia adentro, pero muy enfocados en la vulnerabilidad de los que nos rodean, más allá como les decía, más allá de financiar, nos dedicamos sobre todo a acompañar a las entidades. Y ya voy a terminar porque si no, Ana me va a poner enseguida, me va a empezar a sacar la mano, pero por el camino, y luego si quieren contestamos a las preguntas que sean, pero por el camino, relativamente pronto, nos unimos con una serie de organizaciones que, por cierto, están en nuestros fines, lo de esto que se habla tanto de colaborar en red y tal, pero nosotros realmente practicamos, por ejemplo, con otras entidades, Absocial, CREAS y tal, en esto que era tan desconocido en España, que era el tema de los contratos de impacto social, que no sé cómo de bien lo conocen. Eso sí que es inversión de impacto como tal. Básicamente es un instrumento dentro de lo que son los contratos de pago por resultados, que junta a una administración pública y al sector privado, incluso a la sociedad civil, con el fin o basándose básicamente en el pago por los resultados de la intervención que se financia, que suelen ser además intervenciones muy, muy innovadoras, pero siempre con la matraquilla de bajo evidencia probada, como si dijéramos. Para nosotros eso le damos mucha importancia, el que puedas medir. Y con esto termino. Tanto en el fondo
como en los contratos de impacto, ya no voy a hablar con las manos, por esto que decíamos antes, tanto en el fondo como en los contratos de impacto social, la medición del impacto, y en eso sí que nos hemos ido convirtiendo, a mí la palabra experto no me gusta mucho, pero somos practicantes, buenos practicantes, y hemos investigado mucho y hemos practicado mucho medición de impacto para los diferentes stakeholders que uno puede imaginar. Pero esto es un elemento troncal, tanto de lo que hacemos en nuestro fondo de impacto como por supuesto en todo lo que tiene que ver con los contratos que están en buena medida enfocados en el cumplimiento de unas métricas que se establecen de antemano. ¿Se ha entendido más o menos lo que he contado? Sí, porque es una fundación un poco extraña. Cuidado con esto. Es que yo, o sea, cuidado con esto. Lo que me gustó, Voy a poner a Antonio. me encantó de Inuit cuando te conocí. ¿Sabes qué me encantó? Yo te lo he contado. No, que gracias, Pensé, Ana. joder, qué necesario es dotar de herramientas empresariales a las fundaciones. O sea, encontrar esas organizaciones híbridas, que sean empresas más fundaciones y fundaciones más empresas, ¿no? Esa hibridez cabeza-corazón. Y me encantó el modelo porque alguien viene a ayudar a las fundaciones a ser más empresas, que lo necesitan las fundaciones. Es verdad. Y lo comenté con Silvia Ariagea muchas veces. Esa hibridez me parece sofisticado. Y Sí. luego todo el proyecto al principio. Era el o sea, nicho que sí, queriamos abordar. claro. Era bueno, pensamos que era imprescindible. necesario. Sí. Sí. Bravo. Gracias, Manolo. Bueno, ya te pedí matrimonio en otra vida. Bueno. Fenomenal, hablamos luego. Ahorita que nos encontramos en gallina, de repente me reclamo de gallina y tal. Angélica, ¿qué tal? ¿No te acuerdas de mí? No. Bueno. Ay, qué mono. Ok, muchas gracias. Gracias a ti, mi niña. Oscar. Ya te quieres, te puedes si quieres. No, hay una cosa que me parece vital. Hablábamos ayer de la narrativa del impacto social. El impacto social, este movimiento de economía e impacto social, se está convirtiendo en tan sofisticado que solamente nos enteramos algunos. Y mal. Es acojonante, ¿no? O sea, esto que debería ser un movimiento social, una revolución social, debería de calar en todo, nos quedamos algunos con el mensaje y lo entendemos mal. Yo creo que es importante, como decía antes, hacer narrativas claras que llamen a la acción y democratizarlo, llevarlo a todas las capas de la sociedad, empezando por la educación. Y Oscar tiene un proyecto muy molón que habla de todo esto, de formar de forma asequible en todo en esta nueva manera de hacer empresa, en esta nueva manera de hacer economía. O sea, también sale eso de quiero cambiar de PowerPoint social de MBA. Bueno, de esta tribu, ¿no? Empezábamos en 2012 cuando empezaba Impact Hub, empezaba Huella, ¿no? Con la aceleración de empresas tecnológicas de impacto, Momentum Project, ¿no? Aquella época, realmente empezamos a entender de esto, creamos la Asociación Española de Emprendedores Sociales, pensando realmente en poder impulsar esto, y lo que veíamos es que faltaba mucho, ¿no? Y soñábamos con crear una escuela de negocios sociales y solo han pasado 10 años, ¿no? Para que este sueño se haga realidad. Nos hemos dedicado a ver proyectos, a copiar proyectos. Yo he estado en mi búsqueda personal, ¿no? Pasando por el manual de trabajar en empresa y de seguir unos hitos que a mí también me habían contado de pequeño, y al final lo que descubrí es que trabajamos contra la pobreza del alma, ¿no? De muchas personas que teniendo de todo no le encontraban sentido a la vida, ¿no? Y yo, bueno, pues era el primero que no le encontraba sentido cuando había logrado lo que me habían contado, que era el éxito, ¿no? Entonces, bueno, empecé con un camino de Santiago, de tener tiempo para pensar en lo que no quiero, empieza con un viaje a África, a Ghana, ¿no? Donde entiendo que la realidad se puede transformar, y también como me lo habían contado en casa, termina, o bueno, no, parte del viaje pasa por India, ¿no? Donde entiendo que soy dueño de mi tiempo y se lo quiero dedicar a los demás, ¿no? Y con esas dos ideas, pues fundo La Gana. Lo que hacemos es replicar un viaje de voluntariado, llevar a las personas a contextos de pobreza extrema, una teoría del shock, ¿no? De verdad, de que sientan cosas, de que sientan impotencia, de que vean cosas que no han visto antes, y desde ahí, desde que, bueno, pues vivan desde el agradecimiento y orientar a las personas a servir, ¿no? Y luego lo que nos faltaba es qué pasa cuando vuelves a España, ¿no? Porque es muy fácil salir a cenar 3 días a la semana y volver a tu vida tradicional, ¿no? Y ahí está esta escuela, ¿no? Y este programa. Porque para crear las empresas del siglo XXI no podemos seguir con los mismos programas académicos del siglo pasado, donde se habla un poco del lado de liderazgo
liderazgo y ya nos metemos en macroeconomía, en cadena de valor, y entonces ahí metemos el propósito en el centro, hablamos de valores, hablamos de ética, hablamos de moral, hablamos de inteligencia espiritual, hablamos de cosas que es el para qué, ¿no? Hacer empresa hoy y cómo legitimar una empresa del siglo XXI si no tenemos ese impacto social y ambiental, ¿no? Y bueno, ahí nace este sueño, lo lanzamos en 2018 con la Universidad de Barcelona. Queríamos que fuese el primer máster en una universidad pública, ¿no? Presencial. Fue muy difícil, la verdad, porque fue aprobar un sílabus con toda la maquinaria, fue complejo. Yo admiro a Ana con lo que ha logrado hacer aquí, ¿no? Ya desde el año pasado que nos ha tirado la toalla. Y gracias por esta invitación. Y bueno, ahí no salió porque era un máster que incluía un viaje a Colombia de aprendizaje. Estudiamos en una masía a las afueras de Barcelona, tenía viajes, Madrid, Barcelona, bueno, era complejo. Y llega esta pandemia que nos permite pasar al virtual, nos permite meter facilitadores de toda Latinoamérica. Yo llevaba 8 años ya viviendo en Colombia. Yo creo que hay un sentir vital ahora mismo en Latinoamérica por el contexto, por temas políticos, por las grandes desigualdades, ¿no? Que realmente obliga a que sea casi una cantera de líderes sociales inspiradores. Yo me he visto allí, ¿no? Acabo de estar ahora en San Sepolcro, casi con el movimiento B de Latinoamérica, y me veo a mí de mayor, ¿no? Yo me veo en espejos y me veo en Manuel también, y veo líderes en los que me quiero convertir, ¿no? Organizaciones en las que me quiero inspirar. Hablabas de Patagonia, pero está de Guayaquil, desde Argentina, bueno, pues haciendo unas cosas extraordinarias y fichando al CEO de Red Bull, ¿no? Como una empresa social se puede traer a un CEO de una multinacional y cómo le atraes, ¿no? Porque económicamente hablando no creo que sea atractiva la oferta. Bueno, pues esto está pasando hoy y ese es el espejo que traemos a España, no para mirar a Latinoamérica como MBAs europeos, vamos a ayudar como cuando vamos a África, sino para aprender, ¿no? Y claro, cuando pones encima de la mesa casos de estudio de empresas latinoamericanas que montan el primer restaurante del mundo en una cárcel, lo que hacen cosas extraordinarias, es espectacular, ¿no? Yo creo que nos podemos ver ahí mucho y al final lo que hemos metido para diferenciar otros programas es la economía de la generosidad en el centro, ¿no? Con Nipun Mehta, que era consejero de Obama, galardonado por el Dalai Lama y habla de esto, ¿no? De otras formas de riqueza y yo creo que lo que hacemos al final es ayudar a las personas a encontrar su lugar para trabajar por el bien común. Ese impacto en el metro cuadrado, ya sean como ciudadanos, como empresarios, como padres de familia, desde lo público, desde lo privado. Y yo creo que es esto, ¿no? El despertar conciencia para construir un mundo más humano y desde ahí, bueno, pues ayudar a las personas. Entonces este máster, para poderte certificar, tienes que hacer 10 actos de bondad y de generosidad en tu metro cuadrado. O sea, desarrollamos estos agentes de cambio y tiramos esa primera piedra. Yo no soy capaz de ver dónde llegarán esas primeras piedras, pero no es solo hacerlo, es sentirlo, lo que es ayudar a otros y además reflexionar sobre ello, ¿no? Cabeza, corazón y manos es una metodología muy interesante de la Pod que la hemos integrado y al final es este viaje de transformación de 6-12 meses donde al final queremos que no te vayas, de MBA pasamos a una comunidad, del Social Circle, ahí tengo que pedir disculpas porque no sabíamos del círculo y luego lo copiamos, pero al final lo que legitima el programa son los actores que están, ¿no? Los principales actores del ecosistema que están haciendo innovación social, ya no necesitamos royalties, títulos propios, ni nada por el estilo, y lo que al final queremos es que es ese espíritu colaborativo, ¿no? Ese paradigma de confianza, de co-crear juntos. Ahora con Antonio estoy muy feliz de traer un proyecto del Impact Hub aquí a Cantabria y invitamos, es una invitación abierta a unos partidos políticos, a otros, a entidades públicas, privadas, a universidad, a cámaras, a todos, y al final es un poco una propuesta encima de la mesa de cómo promover la economía de impacto en la región, y esto está pasando gracias a que estamos en otro paradigma de liderazgo, ¿no? Es el liderazgo rebelde, y la verdad que es me va a callar porque puedo seguir 3 horas hablando de esto, pero me encanta. Qué chulo, tío. Mola. Gracias. Hay una cosa que me ha resonado y es leí hace tiempo sobre la mística del nuevo usuario. Me hizo gracia o sea, el nuevo usuario, el usuario del futuro empieza a hablar de mística. O sea, empezamos a ver compañías y los que reclaman compañías, que somos nosotros, que hablan de tu mística como organización y de mi propia mística al servicio de lo que estoy viviendo de tu compañía. Es muy interesante, tío. Se empezó un poco a hablar de compañías más holísticas, humanistas, o sea, me parece súper sofisticado. Yo estoy feliz con vuestro proyecto. Yo tengo ganas de colaborar, de hecho, de alguna manera. Es que aquí no te escapas. Sí. ¿Dónde? Te sacamos una foto luego. Yo tengo ganas de contar solo a mis hijas.
Claro, pero fíjate, sí, esto no está preparado, ¿eh? Porque tú vas sin PowerPoint, pero yo tampoco lo traigo, pero hablaba del alma, ¿no? Mi libro, publiqué Un camino hacia el alma, que básicamente era un libro para compartir con mis sobrinos, porque, bueno, un precio que uno paga por seguir su propósito es perderse cosas, ¿no? En mi caso, pues a mis sobrinos les he visto una vez al año. Y es ese camino hacia el alma, el título, ¿no? Y es esa búsqueda de mi verdad, que no se tiene que creer nadie porque es la mía, pero fíjate, nos conecta en esta mesa, ¿no? Sí, tío, sí, Karma, está muy bien. Buena voz, me encanta, macho. Bueno, pero dejémosla porque no se Sí, nos sí, va claro. ya toda la sesión. Y saludos a Margarita también, por favor. Sí, Moni, pues ya está. Yo te decía, bueno, a Margarita la conozco hace un montón, a su marido también, me encanta el proyecto, me encanta la determinación, me encanta lo sensible que es ella, lo silenciosa, o sea, el equilibrio ese de Margarita, por favor, que lo recuperemos todos. Cuéntanos Social Nest. Sí, sí, les cuento un poco. Whopper. Bueno, como decía Manolo, Social Nest es una organización que surgió hace 12 años ya, es una de las organizaciones pioneras en España en el ámbito del impacto, ¿no? Fue fundada por Margarita Albors, por este espíritu que ella había tenido y esa experiencia que había vivido un poco cuando ella había estado en Estados Unidos, un poco de conocer este tema, ¿no? El movimiento del emprendimiento social en esos países y un poco las desigualdades que incluso en espacios como San Francisco, ¿no? Existen, digamos, en todos lados hay desigualdades y un poco inspirada con todo esto que había visto fuera, vino aquí a España a fundar Social Nest, ¿no? Un poco para vincularlo también con la experiencia mía, ¿no? Yo trabajo en Social Nest hace más o menos un año y medio, sin embargo vengo de trabajar muchísimos años en temas de emprendimiento social e inversión en impacto en América Latina. Empecé por ahí en el año 2008, un poco, por eso más o menos cuando empezó Margarita, entonces entiendo un poco también los desafíos que ella tuvo al inicio, ¿no? Porque hablar de estos temas de emprendimiento social, de inversión, de impacto, en aquellos años realmente era de locos, ¿no? Era como que ibas a decir un corporativo y no sé, te lo has inventado, ¿no? ¿De dónde me ha sacado esto? O por otro lado, ir al mundo social era lo mismo, ¿no? Era como estás vendiendo el capital o por qué las organizaciones tienen que ser puras y que todavía hay gente que piensa así, pero en aquellos años era todavía más recurrente, ¿no? Era como muy difícil convencer personas que se sumen a este movimiento y personas que crean siquiera que esto es posible, ¿no? Porque estos dos mundos eran mundos que no se juntaban, mundos que no se miraban, que ahora nos parece un poco más común porque, digamos, este tema del impacto, del emprendimiento social está más de moda y está en boca de muchos y está en el discurso de muchos, en algunos casos más en la práctica que en otros, pero está, ¿no? Está allí, en aquellos años no estaba, ¿no? Entonces sí era al contrario, against, ¿no? Como un discurso, había como un discurso en contra de ese tipo de cosas. Entonces yo creo que eso es un poco lo que vivió también Margarita y lo que vivió Social Nest en los primeros años. La fundación empezó trabajando con temas trabajando con emprendedores, tratando de apoyar y darles las herramientas, los recursos, las oportunidades a personas que venían con ideas, ¿no? Con ideas, con proyectos de empresas que vincularan, ¿no? Y combinaran objetivos comerciales, financieros con objetivos de impacto social. Seguimos haciendo eso, es decir, a través de diferentes programas de ideación, de aceleración, de preparación para la inversión. Pero también hemos ampliado un poco el enfoque de la fundación. Además de trabajar con emprendedores, que como dije lo seguimos haciendo, trabajamos con inversores. Entonces trabajamos en una plataforma, que la llamamos una plataforma FI que se llama, que es una plataforma que busca acelerar la movilización de capital hacia el impacto, ¿no? Pero entendiendo también el impacto desde el lado de las empresas, desde el lado del capital que se puede desplegar en este espectro, ¿no? O sea, en este espectro entre las empresas que generan mucho impacto positivo, más positivo y poco negativo, hasta las empresas que, digamos, pueden ser no necesariamente, que pueden ser muy rentables, pero que no necesariamente generan tanto impacto. Es decir, tratamos de ver como un poco las diferentes formas y los diferentes vehículos que pueden haber para generar impacto, que no solamente pasan, por ejemplo, por el tema del venture capital, ¿no? El venture capital es una herramienta y una asset class para invertir en empresas de impacto, pero también hay otros, ¿no? Hay empresas más híbridas, por lo tanto tienen que haber
mecanismos financieros, instrumentos financieros también más híbridos para abordar eso, un poco vinculado a lo que decía también Angélica, ¿no? El tema del venture philanthropy y otras de estrategias diferentes, ¿no? Entonces, desde la plataforma tratamos de acelerar la movilización de capital hacia eso, inspirando, educando, conectando dueños y gestores de capital, ¿no? Estamos hablando de personas de alto patrimonio, familias, fundaciones, es decir, personas que tomen que tengan en sus manos la decisión de movilizar capital, ¿no? Entonces, en ese trabajo, en los últimos años, digamos, estamos muy dedicados a ello, ¿no? Y estamos dedicados no solo por el tema de vincular, ¿no? a los emprendedores de los programas con los que trabajamos, con estos tipos de inversores, sino también estamos interesados en que en general para diferentes tipos de empresas y para diferentes tipos de, digamos escalas de negocios se pueda movilizar ese capital, ¿no? La fundación desde ese punto de vista también tiene algunos objetivos particulares, ¿no? Uno, por ejemplo, es el de conectar Europa con América Latina. De hecho, como os conté, yo vengo a trabajar muchos años allá, entonces parte de lo que estamos haciendo también es tratar de vincular capital europeo con oportunidades en América Latina, ¿no? Estamos haciendo ya programas en Colombia, en México, y vinculado con eso también promover los temas de innovación financiera, ¿no? Es decir, de promover la creación de vehículos nuestros o de otros, ¿no? Que aborden de formas diferentes los desafíos que tienen las empresas de impacto en términos de sus demandas de capital, ¿no? Yo creo que eso es lo que te puedo contar. Oye, pero está muy bien contado. Qué bien. Me ha hecho gracia que decir una cosa, y es verdad que yo lo viví con Margarita. El gap que existía hace 12 años entre lo social y lo empresarial. Había un vacío, un silencio, y todos queríamos cubrir un poco ese vacío para dar cobertura. Se está cerrando el gap. Al final las compañías son más fundaciones, son más compañías. Ese cuarto sector famoso que estamos intentando acelerar entre todos. Pues bravo, feliz y muy orgulloso de Social Nest. Qué bueno. Yo creo que la felicidad viene de generar felicidad. Me encantaría encontrarme con compañías más felices a través de la felicidad que generan. Sería espectacular. Y creo que estamos en camino de conseguirlo. Y creo que además tenemos la necesidad de alinear un ejército de guerreros pacíficos que quieran, por determinación de vida, cambiar el régimen de las cosas y quieran hacer de este mundo mucho mejor. Yo también estoy esperanzado que eso suceda. Más gente poderosa, más peleones pacíficos y silenciosos que quieran cambiar las cosas a mejor. Así que nada, yo creo que hemos terminado. Gracias a todos. Yo estoy feliz de venir. Ojalá esta noche nos salgamos. Sociachos. Es imposible venir. Antonio, te lo estás perdiendo todo, tío. Lo mejor. Pero quiero saber cuál es el hashtag de la próxima noche, ¿eh? Esta noche le damos una vuelta. Bueno, Anita, gracias. Muchas gracias. Claro, buenísimo. Esto. Rogos y preguntas. Buenos días con todos. La consulta es para Oscar. Un poco quería preguntarte qué es lo que estás viendo, digamos, en valores en las nuevas generaciones, que has estado en contacto, la gente que está haciendo los programas que ustedes promueven. Un poco lo que uno ve de afuera es que mucha gente ha caracterizado las distintas generaciones, esto de los millennials, los baby boomers, ahora los centennials, con determinados cambios en los valores. Yo creo que hay algunos que permanecen transversales a todas las generaciones, pero me interesaba mucho saber qué es lo que estás viendo en las nuevas generaciones, la gente más joven, un poco por dónde pasan las conversaciones. Bueno, yo creo que, y es un poco el feedback más interesante que nos dan, que vendemos esperanza, ¿no? Y es increíble porque entras en este programa por las mañanas y es un chute ahí
microentrenamientos de 15-20 minutos, ¿no? Y justo hace 2 días publicábamos un proyecto que sale de un miembro de la comunidad, se llama Citizen.legal, y es una persona que ha tenido problemas para gestionar su residencia en España, uruguayo de hecho, joder, y le ha tocado tanto que monta una compañía para esto, ¿no? Su propósito de verdad es facilitar este trámite de arraigo, de nacionalidad, de poder vivir aquí como extranjero y que no tardes 2 años, ¿no? Y una fortuna en esto. Ese es el ADN que yo veo y es lo que me anima, ¿no? A levantarme cada día de ver de verdad que tienen ese compromiso de sumar al cambio, ¿no? De encontrar su lugar desde donde poder generar ese pequeño impacto. Yo creo que desde ahí lo que creamos es pues un espacio de encuentro, ¿no? Yo digo que soy el algoritmo, la verdad que pues no está grande la comunidad y todavía puedo seguir siendo yo, pero es desde la abundancia, ¿no? Desde abrir nuestro capital relacional, nuestro contacto. Yo creo que la clave que hemos encontrado es ese capital social, esa primera base donde de verdad te puedas mirar en ese espejo que decía Manuel, ¿no? De nuevas formas de liderazgo, líderes que nos representen, que nos inspiren. Yo sí los veo, Manuel, aunque, bueno, no del calado de Ivonne Chouinard, pero sí a pequeña escala, que nos llevan en esa dirección. El movimiento que para mí es inspirador, desde Pedro Tal aquí en Latinoamérica, mentor, amigo, y que realmente nos inspira en otro modelo de compañía, otra forma de hacer empresa. Bueno, tenemos aquí a Tomás, que yo me estoy reenamorando de Cantabria y de los proyectos que en su día los conocía, conoces marcas, conoces nombres, pero ver a las personas que hay detrás y humanizar esas empresas, yo creo que es lo que realmente queremos aportar, ¿no? Y yo creo que ese norte al final cogen el testigo y nos llevan. Yo el año pasado vi la lista Forbes, ¿no? De las 100 otras fortunas, y veo a Mondragón y hay 10 laners de Mondragón ahí, algo estarán haciendo bien, ¿no? Para que de 100 haya 10 jóvenes del País Vasco haciendo impacto, ¿no? Y generando otro modelo de empresas. Yo creo que esto está ahí y ha venido para quedarse, y ya no que trabajen las 4 consultoras grandes y ya no les llena, y yo creo que va mucho desde el estilo de vida. Yo creo que a mí me ha costado mucho cambiar mi estilo. Hay gente que me conoce de hace 20 años para acá y no me reconoce ahora, ¿no? Y yo creo que la clave es esa coherencia, ¿no? Ese walk the talk, ese tratar de cada día de ser lo más coherente posible y de preocuparte en incomodarte también, porque es muy fácil acomodarte y eso tiene un precio y todos lo sabemos. Y desde ahí yo creo que los jóvenes nos dan grandes lecciones bueno, la sensación es de agradecimiento y de ganas, ¿no? Que nos van a llevar. Y ya, porque... En esta fase que además ayer también comentábamos, ¿no? De necesidad de darle un punto de velocidad a todo esto, de que los que estamos en esta sala dentro de 5 años, pues no quepamos y estemos en otro muchísimo mayor, y en subir ese 1% de la inversión de impacto a que, bueno, pues sea mucho más. Y en esa inspiración que por ese propósito de vida, casi por pues la suerte que las nuevas generaciones están viviendo de vivir bueno, pues en empezar a trabajar más quizá los valores, las cosas que más importan, más que esa parte económica que quizá también viene de una deriva histórica de la ansía por el tener, de tener una mejor vida. Parece ser que, bueno, pues ahora nuestros hijos viven más tranquilos, ¿no? Entre comillas, más allá de tener una guerra a las puertas de Europa, pero viven más tranquilos, y eso también te da una pauta a repensar, no tanto en la necesidad de trabajar, sino en la necesidad de trabajar donde uno quiere, ¿no? ¿Cómo podemos inspirar y cómo podemos conseguir ser esos influencers y que los chavales de hoy en día, cuando vean Instagram o TikTok o vean y enciendan la tele, encuentren algo que Manuel decía, ¿no? Que algo que les inspire? Pensad que si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie por nosotros, ¿no? ¿Cómo podemos conseguirlo? Bueno, igual no te contesto, pero yo creo que no tenemos que ser nosotros. Yo creo que los influencers son ellos. Y yo estaba escuchando a Oscar y pensando en toda esa gente joven de la que me rodeo, en la veintena, y cómo entienden algo que en la época de mi abuelo era bastante conocido, el tema del valor compartido, ¿no? con la sociedad. Y no digo que sea general porque estadísticamente es muy poco representativo lo que estoy diciendo, pero
hay mucho joven que va a una entrevista de trabajo y le pregunta a la persona que le está entrevistando, ¿y ustedes qué hacen por la, sabes, por la comunidad, como si dijéramos, ¿no? Y además me parece difícil responder a qué podemos hacer nosotros. Yo creo que esto es una cuestión de, de cada uno, o sea, hacerlo con honestidad y lo mejor posible, pero no creo mucho en un movimiento. El movimiento está aquí y el resto de, no sé, creo que el influencer está en el otro sitio. Sí, sobre todo hablaba de entender, o sea, focalizar los medios de comunicación, ¿no? Cómo hacer llegar todo esto a que no parezca que esto es la secta del impacto, sino que ese impacto realmente esté en la calle. Ahí yo creo que no sé si en los medios, en los medios de comunicación, pero digamos que puede ser una consecuencia, pero creo que sí, en la academia, el mundo educativo tiene mucho que hacer, ¿no? Yo soy profesora también en una universidad y doy clases en alumnos de ADE y de ingenierías, ¿no? De una universidad privada en Madrid. Y yo vengo de este mundo y doy cursos de management. Muchos de mis colegas profesores dan cursos de management también, de finanzas y tal. Y estos temas de impacto son, a pesar de que la universidad, digamos, es muy de hablar de sostenibilidad y tal, pero esos temas de impacto lo hablamos muy pocos y es como, no, estos son los simpáticos, pero no los que realmente mueven el mundo y los que hacen negocios y los que son referentes. Entonces yo creo que en el mundo educativo, digamos, en mi experiencia es en la universidad, pero imagino que a nivel de colegio, digamos, de educación básica, pasa algo similar, ¿no? Creo que se necesitan tener esos referentes que van más que finalmente demuestran que este modelo es posible, que estos modelos son posibles, que estos referentes y que allí, digamos, todos pasamos finalmente por el mundo educativo, ¿no? Porque tenemos una vida, esa vida, digamos, escolar, esa vida universitaria luego, y allí es una cosa que es un mundo que nos está explotando, ¿no? Otra cosa que creo que también es importante decir, y creo que instintivamente muchos de nosotros la usamos, ¿no? Es el tema que finalmente no queremos ser un nicho, ¿no? O sea, lo que queremos es que el nicho pase a ser mainstream, ¿no? Que todo el mundo hable sobre estos temas, que se gestione, que tenga valores y que comparta las prácticas sobre todo, ¿no? De hacer este tipo de negocios, este tipo de inversiones. Y creo que allí hay estrategias que hay que tomar y parte de esas estrategias, el otro día lo leía que era un artículo más académico, pero que me parece interesante, ¿no? El tema de las estrategias como el caballo de Troya, ¿no? Es decir, cómo haces finalmente cambios importantes, cambios transformadores, insertándote en el sistema y en el sistema cubriéndote de alguna manera para generar los cambios, insertar esos cambios que quieres hacer. Porque haciéndolo en tu nicho solo, independientemente y separado de los demás, no vas a transformar, ¿no? Entonces, creo que pensar en eso, ¿no? En qué estrategias como del caballo de Troya podemos hacer desde los ámbitos en los que estemos para transformar el mundo allá afuera, el sistema allá afuera, la lógica dominante allá afuera. Eso creo que es lo que finalmente va a recaer en los medios, ¿no? O sea, y en que todos se hablen de esos temas, ¿no? Manuel, Troyano, dime. ¿puedo? Joder. No pensás en tu casa, ¿eh? No, es que me parece un tema muy interesante y me gustaría dar como dos imágenes, ¿no? Una tiene que ver con, yo creo que la ola de cambio, la ola de impacto, el iceberg o como le queramos llamar, es mucho más grande de lo que a veces nos pensamos, ¿no? Y hay, yo me atrevería a decir, cientos de miles de experiencias en el mundo practicando experiencias ¿no? con nuevas formas y creo que eso tiene una inercia y hay que hacer mucho y tenemos que trabajar mucho en ello, pero tiene un despliegue que se va a ir produciendo. Pero la pregunta a mí me parece que nos interpela sobre un elemento que en el caso de los jóvenes me parece especialmente preocupante porque tiene que ver con la otra mirada, la que tú comentabas en tu charla, ¿no? La mirada más hacia adentro, ¿no? La mirada más de
de coherencia personal, de desarrollo personal, de valores, y ahí sí creo que hay un riesgo de un gap importante. O sea, en estos momentos el índice de suicidios en los jóvenes es enorme, ¿no? Y el nivel de incertidumbre y el nivel de información que reciben sobre su futuro es muy duro, ¿no? Y creo que ahí, más allá digamos, del componente de socioeconómico, del mensaje social y económico que conlleva el mundo del impacto, creo que efectivamente hay que ir a ese head, hand and soul, o heart, ¿no? O sea, a esos tres planos. Y en el caso de la juventud, creo que tenemos que poner un especial foco en elementos que tienen que ver con su cuidado, su educación, entendiendo que la educación que hemos tenido hasta ahora probablemente nos sirva, y que el cuidado y el proceso de socialización de los jóvenes que hemos tenido durante un montón de años basados en la educación clásica para fabricar obreros, ¿no? Pues en estos momentos ha volado por los aires, ¿no? Y lo digo desde mi posición de padre, además de dos generaciones, ¿no? Tengo un hijo de 30 y una de 10, y realmente sus procesos educativos y de interrelación me parece que merecen mucha atención para que esos valores, que quieras que no, se van a ir impulsando en el mundo económico, porque ya están ahí. El discurso ya está conquistado, la práctica no, pero el discurso yo creo que ya está conquistado. Lo que no está conquistado es los valores y los elementos más emocionales de las generaciones que vienen detrás. Y la gente que hemos pasado por procesos duros personales, de transformación personal, sabemos que eso tiene un peso, tiene una factura, y me parece una pregunta muy interesante de poner el foco en la gente joven, y no desde el punto de vista de hacer huertos escolares, sino que son muy importantes, sino de cómo vamos a acompañar a la juventud a un futuro absolutamente incierto, donde el cambio de valores es radicalmente diferente del que han vivido sus abuelos y sus padres, ¿no? Me parece que es uno de los grandes retos de la sociedad. Antonio, ¿te puedo hacer una pregunta? Una hija de 30 y otra de 10. Tiene una cosa, tío. ¿Cómo 20 años después reincidiste? No, es que te lo juro, te digo, te admirado siempre, siempre te he admirado mucho. No, pero te dejo la pregunta, te he admirado toda mi vida, pero ahora mucho más. O sea, 20 años después dices, pero otra vez voy a emprender nuevamente, ¿no? A mi edad, total. Es un mérito, tío, de verdad, es encomiable, coño. ¿Por qué? Bueno, no lo cuentes, tío. Eso te lo cuento esta noche con una cerveza. Muchas gracias, Antonio, muy bien visto. Sí, bueno, yo era por seguir con la línea de lo que habían comentado, que hablo desde el otro lado, precisamente desde esa generación de jóvenes, y por lo menos lo que más percibo de la gente de mi entorno, de mi edad, es hastío. Es un hastío absoluto, o sea, yo ahora mismo, la gente de mi edad no se plantea eso, el emprender, el cambiar el mundo, porque prácticamente están centrados en subsistir, o sea, no saben qué van a hacer con su vida, qué va a pasar con su futuro, que no hay nadie de mi entorno que diga, tengo muchísima ambición por hacer, voy a trabajar de lo que salga, de lo que pueda, para poder mantenerme, para poder tener un futuro mínimamente estable. Estamos sobrecargados de información, de responsabilidad, es que sois el futuro, es que tenéis que hacer, es que estamos viendo que nos incitan a, tenéis que usar pajitas de papel, mientras estamos viendo a gente usando el Falcon, o que se aburre y se va a la luna y gasta más combustible en un fin de semana que se aburre que nosotros y toda nuestra familia a lo largo de nuestra vida. Entonces creo que uno de los problemas, aparte de eso, de temas de salud mental, que a nivel de población joven está muy perjudicada, es el tema de que faltan referentes. Realmente vemos influencers y gente para ropa, para maquillaje, para viajes, para prácticamente todos los ámbitos existentes, y por lo menos yo no conozco a nadie con una mínima repercusión mediática que diga, realmente hace cosas por mejorar, o quiere hacer algo por el planeta, o a nivel social se involucra en tal. Entonces yo creo que sí que debería ser muy importante que existieran ciertas figuras
ya sea, ya no vosotros, sino gente, pues eso, pues de nuestra generación, que realmente se vuelque en hacer cambios sociales y en hacer cosas importantes y pues que intente recorrer por lo menos el mismo camino que habéis estado recorriendo prácticamente todos los que estáis aquí, porque pensamos que realmente muchas cosas no sirven para nada. O sea, hay mucha gente que dice, ¿para qué voy a intentar eso? ¿Para qué voy a intentar reciclar o hacer algo medioambiental si realmente estoy viendo que los ricos hacen lo que les sale de las narices sin preocuparse ni por el medio ambiente, ni por a quién perjudican, ni por de dónde sale ese combustible? Entonces, ¿para qué yo, a nivel mínimo, voy a intentar cambiar algo si es que a nivel global no se está implementando nada? Sí, muy bien, impuestos sobre la emisión de gases, tal. ¿Qué más da si luego a las empresas les sale más rentable pagar la multa que realmente ceñirse a lo que les están pidiendo? Entonces creo que sí que debería, tanto a nivel social de eso, de haber referentes, como a nivel gubernamental, de realmente ponerse firmes para poder eso, para poder dar un mínimo ejemplo a la gente joven de, oye, realmente sirve para algo, debéis hacer algo, debéis involucraros, debéis tal, porque realmente da frutos, porque es que es eso, a nivel de hoy en día no lo estamos viendo. Decimos, ¿para qué? Vale, nos podemos manifestar, podemos hacer tal, podemos iniciar propuestas, y realmente lo que llega a algo es una parte ínfima. Entonces creo que eso, que hay un problema muy grave con respecto a las generaciones jóvenes de querer impulsarles, querer, pues, como esto, como cursos, con charlas, con a nivel, tal y como ha dicho, a nivel educativo, de querer impulsarlo, porque es que si no, la verdad es que nos va a ir muy mal. Ya. Necesitamos referentes. Uy. Pues yo aquí a mí me han puesto una botella de agua, ¿no? Y los hay, lo que pasa, a nosotros nos llega ya la gente un poco convencida, ¿no? Que tiene curiosidad de buscar esos espejos y evidentemente aquí los encuentra porque los mapeamos, los estudiamos, los ponemos. Pero yo a nivel sistémico veía 3 grandes ejes. Uno es la academia, que todavía no está pasando como nos gustaría. A raíz del Social MBA hay 10 programas más, pero no 100, le faltan ceros todavía. Esto no está en todas las escuelas de negocio. Luego, a nivel de a nivel de regulación, ¿no? Que las SBI que se creen ahora en España es un momento histórico. Yo llevo 10 años esperando para crear la primera empresa social en España y no caer en la SL con pacto de socios de no reparto de dividendos, que es el modelo que se ha utilizado, ¿no? Y luego la parte de grandes medios de comunicación, ahí hay una pata que no estamos llegando y por eso no nos llega, ¿no? Por eso no llega ese líder social, porque está muy controlado, ¿no? Pero ahí hay un lobby, hay un ejercicio que hacer y yo veo ese eje súper estratégico para que veamos otros modelos de éxito y de liderazgo, ¿no? Y me encantaría cerrar, porque no, la quería colar por ahí, no veía dónde, pero me encanta la definición de Valentín Fuster, ¿no? De sentir que estás haciendo lo que tienes que hacer, ¿no? Y se siente, y los que lo sentimos, realmente yo creo que nos llena, ¿no? Y bueno, yo creo que muchos jóvenes están buscando eso, ¿no? Gracias. Y yo te animo a que tú seas una de esas personas, uno de esos líderes en tu generación. Eso iba a decir, Angélica, que me decías, Manuel, que iba a acabar llorando, pero está a punto de llorar ahora, porque tenía los pelos de punta, porque es uno de los objetivos que tiene el Centro Yunus, ¿no? El intentar, con la excusa de su modelo de negocio que quizás es muy, muy restrictivo, muy limitado, que son empresas 100% sociales, sin reparto de dividendos, pero aprovechar la ocasión para ir metiendo todos estos mensajes, ¿no? Entonces te devolvería la pelota. O sea, ¿cómo hacemos para que te venga un alumno? Haces una charla, hicimos hace poco con Ecocredit, que está aquí su responsable, y tenemos que engañaros con que damos un crédito, con que quitamos una parte del examen, con que sorteamos un viaje a Marruecos, porque no conseguimos traeros, ¿no? Luego yo sé que una vez que venís ya os enganchamos, porque solemos hacer, bueno, pues hay páginas como en Social MBA o en Yoigo hay una plataforma con un montón de vídeos de redes sociales, en Asoka hay medios de comunicación como Anoche tuve un sueño, Corresponsables, Ballena Blanca, que empiezan a ser ya ese cambio, pero está costando un montón llegar a vosotros, ¿no? El problema que tuvimos es que el Centro Yunus se creó en julio del 19, en el 20 empezamos con mucha fuerza y vino lo que vino. Entonces, no podíamos hacer encuentros online porque eso sí que ya era el desastre, ¿no? Pero estás fichada, no te puedo contratar porque no podemos contratar, Bueno, pero ya estás fichada para empezar a ser uno de esos referentes, ¿no? Efectivamente, la academia, y con esto terminamos, que tenemos tiempo para café y ahora ya tenemos menos otra vez, pero aquí hay unas cuantas profesores de la Universidad de Cantabria, no sé, Mónica, ¿en cuál estás tú? En ICADE.
Esto ha caído muchas veces en el campo de las escuelas de negocios y universidades privadas, ¿no? Pero son las públicas también las que tienen que unirse a ese carro, ¿no? Y hacer mucho. Aquí tenemos una profesora de los de Cantabria, Paula, que su tesis fue sobre el role model del profesor, ¿no? Cómo un profesor puede generar ese cambio. Porque los profesores estamos implicados y tenemos un papel muy importante si queremos que ese sea el cambio. Yo es que doy contabilidad. Entonces, es muy difícil meter esto en contabilidad. Pero ya cuando empiezo una empresa, ya no digo una SL, una SE, yo siempre digo ya una empresa social. En lugar de hablar de un fondo de pensiones, hablo de un fondo de impacto. Bueno, pues ya voy donde puedo, como tú, Óscar, voy metiendo ahí los mensajes, ¿no? Pero hay muchas áreas, ¿no? Y los que dan creación de empresas en la universidad tienen que cambiar el modelo y la clase que siguen dando la tradicional. Eso es lo que está costando y ese es uno de nuestros objetivos, ¿no? El cambiar esos, desde el punto de vista de los docentes y a los alumnos. Y ahora sí que ya terminamos. Muchísimas gracias, Antonio. Te vamos a invitar a que te tomes en casa un café y los demás, pues intentamos volver a 1:30 para recuperar los tiempos.